Bueno, en esta ocasión, como les habíamos dicho hace un ratito, vamos a presentar la unidad número 2, que como les dijimos, está incluido dentro de la nota de cátedra número 1, tienen los contenidos entonces de las unidades 1 y 2 del programa de la materia. Esta unidad se llama Ideas y herramientas básicas de análisis económico, y vamos a empezar a recuperar algo que ya vimos en el video anterior. Gustavo. Bueno, ahora simplemente esto ya lo habíamos trabajado, es simplemente volver sobre lo anterior para ver dónde estamos situados, acá una suerte de mapa conceptual para decir, economía 1 se trata de microeconomía. Microeconomía es uno de los dos componentes de la teoría económica. La teoría económica, acuérdense, era la economía desde lo positivo. ¿Para qué nos interesaba entender el funcionamiento de la economía desde un punto de vista teórico, libre de preconceptos? Para poder aplicar acertadamente política económica para, obviamente, mejorar la realidad. Nosotros ahora estamos viendo la parte de microeconomía, pero primero tenemos que entender el funcionamiento de la economía en su conjunto, como una integralidad. Y también lo que vamos a hacer hincapié es de la economía como ciencia social. Eso vamos a machacarlo todo el tiempo, la vamos a correr de la economía eficientista, ultramatemática, para enfocarla la economía. ¿Quién tiene en el medio, en el núcleo de su estudio? El hombre como ser social. ¿Y el hombre como ser social en función de qué? En función de que le está buscando la vuelta, que está trabajando, que está pensando, que está decidiendo cómo resuelve de la mejor manera su problema económico. Y su problema económico es como ese que subía la piedra y después se le caía, lo va a tener siempre, porque siempre las necesidades le van a estar ganando de alguna manera los recursos. Entonces, en ese esquema seguimos avanzando. Bien, entonces estamos acá, en el que está círculo rojo, que es la microeconomía, introducción a la microeconomía, y ya les habíamos mostrado qué es lo que ustedes van a ver, los 4 grandes componentes, o las 4 grandes teorías que tenía ese estudio microeconómico dentro de la teoría económica, que vamos a ir viendo en las distintas unidades. La 1 y la 2, que estamos viendo en este momento, y la 3 también, diríamos, son más introductores. Ahora estamos viendo unidad 1 y unidad 2, en este caso en particular, la 2. Y después tiene estos 4 grandes componentes que ya les habíamos mostrado en qué unidades vamos a ver cada una de esas grandes teorías, y después hay 3 unidades más, que es una de la historia del pensamiento económico, una de economía ambiental y ética economía, como redondeando o dando un broche de oro, digamos, al desarrollo de la materia. O sea, 1, 2 y 3, conceptos generales. Bien. Y después entramos de la 4 a la 14, conceptos del núcleo de la microeconomía, y las últimas unidades, 15, 16, 17 y 18, son de, digamos, de contexto de la economía, que no están cubiertas por otras asignaturas como la parte ética, la parte ambiental y la parte histórica. Este más o menos es el mapa que vamos a recorrer. Bien. ¿Se acuerdan también que recién Gustavo se los volvió a recordar? Nosotros estamos encuadrando la economía como una ciencia social, o sea, ese problema que tiene el hombre viviendo en sociedad, digamos, ¿no? Como ser social. Ese problema que estudiamos, no estudiamos todos los problemas que tiene el hombre por vivir en sociedad, porque son millones, digamos, sino que estudiamos un aspecto particular del problema que tiene. ¿Qué problema le vamos a estudiar acá en la economía? Vamos a estudiar el problema que tiene el hombre como ser social o viviendo en sociedad, en ese enfrentamiento que tiene entre las necesidades, que se acuerdan que habíamos dicho que eran limitadas en capacidad y limitadas en número, crecientes, y los recursos que tiene, que son escasos y para colmo de usos alternativos. O sea, constantemente va a estar decidiendo. Entonces, ¿qué es lo que les decimos acá? La realidad, esa realidad del hombre viviendo en sociedad con ese problema económico, ese problema que tiene, que es el problema llamado económico,
enfrentamiento entre necesidades y recursos, es muy complejo. Es decir, lo que decimos, primero que no tenemos solo ese problema económico, tenemos muchos otros problemas de otras índoles, digamos, ¿no? Y el mismo problema económico es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la economía? Usar modelos. Y también ahí Gustavo les había dicho que ahí el auxilio para poder trabajar con los modelos, con esas simplificaciones, con esas abstracciones de la realidad, bueno, uno de los que nos auxilia, pero como auxilio, no como centro de la materia, es la matemática, ¿no? La cuestión gráfica, las ecuaciones, pero para que no cunda el pánico, digamos, tampoco. Siempre para nosotros es un auxiliar de la economía, no es el centro del estudio de la economía el uso de la matemática. Siempre lo tomamos como un auxiliar. Entonces decíamos, ¿se acuerdan que también esto lo decíamos? Volvéselos a recordar, nuevamente recalcamos, la economía es una ciencia social y lo vamos a defender, y ustedes lo tienen que defender cuando les digan, no, pero no es una ciencia, es un arte manejarse con el escaso dinero, van a tener que defender por qué es una ciencia y por qué es social. A ver, vamos a recordarle por qué era una ciencia, así, porque tenía el objeto de estudio, ese hombre, pero acuérdense, no el cavernícola que vivía y trataba de satisfacer sus necesidades solo en su cueva, sino el hombre como ser social, viviendo integrado con otros individuos, separando las funciones, cumpliendo distintos roles. Entonces, ese hombre como ser social, tratando de resolver el problema económico. Tenía métodos específicos de estudio, que en realidad los dos grandes abordajes que toma la economía, pero bueno, esto sépanlo descriptivamente, son ir analizando hechos de la realidad y de ahí sacar conclusiones generales, es decir, una cuestión empírica, de experiencia, de lectura de la realidad, que ese se llama método inductivo, ir de lo particular a lo general. Y el otro método, no es tan simple esto, pero simplemente una materia introductoria, tomamos esta versión reducida. Y el otro método es de lo que viene ahora, de esa formulación de leyes, tomar esas leyes, esos preceptos como dados y verificarlos si los hechos puntuales encuadran en esas grandes normas. O sea, en realidad sería el camino inverso, no va de las cuestiones individuales que leo en la realidad a sacar una conclusión general, sino tengo la conclusión general y trato de chequear si encuadran en esas miradas particulares. Y ese es el método deductivo. Ese va de lo general a lo particular. Esto en cuanto a método de estudio, pero son cuestiones declamativas. Y luego el punto final, la conclusión de la, digamos, de la justificación como ciencia es poder formular leyes que nos sirvan para predecir el futuro. Y si nos sirven para predecir ciertos hechos del futuro, nos sirve ¿para qué? Para poder tomar adecuadas políticas económicas, para salirnos del campo de lo positivo y pasar al campo de lo normativo. Esto no muestra lo que es, pero nosotros tenemos que llevarlo a lo que queremos que sea, al querer ser. Bien. ¿Sí? Entonces, no es simplemente un ejercicio como hacer un crucigrama, digamos, no tiene efecto en la realidad, en la acción, claro, concreta. Digamos. O sea, se supone que la economía sirve o tendría que servir para la acción concreta, digamos, ¿no? Para la praxis, para modificar la realidad, no como un simple ejercicio, digamos, de formulación de cosas que no conduzcan a nada de cambios en la realidad. Bueno, entonces decíamos, esa realidad del hombre, decíamos, lo defendemos, ¿tiene la economía social esas tres cosas? Sí tiene, por lo tanto es una ciencia y es social, nuevamente porque nuestro objeto de estudio está en el hombre viviendo en sociedad. Entonces decíamos, como la realidad es muy compleja, esa realidad social que tenemos que analizar en ese aspecto particular es muy compleja, la economía usa supuestos.
cuando empiecen a desarrollar modelos, por ahí en Economía 2 un poco más, en Finanzas otro poco más, o sea, en todas las ramas que tienen del área de la economía, van a ver que los profesores, cuando le desarrollan los modelos, siempre a un costado del pizarrón se ponen los supuestos, ¿no? Y uno dice, pero muchos supuestos no son reales. Y bueno, el economista va a decir, bueno, no serán reales, pero sirven para predecir la realidad. Entonces, no importa cuán reales o no reales sean los supuestos, en la medida si esos supuestos, en las leyes que uno elabora en base a esos supuestos, predicen algo de esa realidad, ¿no? Acá tienen dos supuestos muy genéricos y que se usa mucho en la economía. Uno es que somos hombres, y hoy diríamos hombres y mujeres económicos, homo economicus, en el sentido de que tenemos una forma que Gustavo recién al finalizar el primer video algo les dijo, cómo razona alguien que sale de la facultad económica. Y bueno, se supone que razonamos como hombres, o sea, miramos algunas cosas, y una de las cosas que miramos somos racionales, o sea, sabemos tomar decisiones correctas, somos calculadores, somos egoístas, maximizadores, por eso cuando avancemos un poquito nosotros vamos a decir, ¿qué busca un consumidor? Y maximizar la satisfacción. ¿Y qué busca un empresario? Maximizar los beneficios. Bueno, ahí estamos partiendo de un supuesto. No todos los individuos somos homo economicus, pero ¿qué dirá la economía? La mayoría sí. ¿No? O sea, la ley de los grandes números, la mayoría sí. Si hay alguno que no le interesan esas dos maximizaciones, los economistas van a decir, bueno, son casos aislados, no importa. La mayoría, la economía supone que la mayoría tenemos razonamientos como hombres económicos, maximizadores, calculadores, egoístas. Diría un economista, somos casi monstruos, ¿no? Si pensamos que somos realmente y solamente homo económicos. Pero bueno, es un supuesto que sirve para predecir ciertos comportamientos. ¿Querés agregarle algo del Homo economicus? No, el Homo economicus, digamos, primero, los modelos, aparte de ser simplificaciones de la realidad, son abstracciones, no existen como reales. Entonces, el Homo economicus, ese ser maximizador, en realidad tiene todo en la cabeza organizado, digamos, y nadie tiene todo. O sea, y lo que nos dice el supuesto es que siempre nos comportamos racionalmente, es decir, vamos en esa meta, maximizando nuestras necesidades. Y eso es muy complejo de cuantificar, de determinar. Así que el Homo económico como tal no es verificable en la realidad. Es como Superman. ¿Tiene mucha fuerza? Sí. Pero ¿existe? ¿Alguien lo vio a Superman? No. Entonces este sería un Superman mental que maximiza todas sus decisiones. Y hoy hay otro problema más. No otro problema más. Digamos, toda la teoría económica se construye a partir de estos supuestos. No podemos hacer experimentos controlados. Tenemos que construir modelos. Entonces, los modelos los hacemos funcionar bajo ciertas reglas de juego. Y cada vez se están cuestionando más las reglas de juego, más allá de saber que no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque la conducta del Homo economicus como ser racional hoy en día está siendo terriblemente abordada con la invasión dentro de la economía de las neurociencias, ¿no? Entonces se está demostrando que cada vez hay más cuestiones que no tienen que ver con la racionalidad, tiene que ver con lo emotivo. Cada vez se está estudiando más todos los procesos neuronales dentro del cerebro para entender cómo los hombres toman decisiones. Y cuanto más estudiamos esto, más nos alejamos de nuestro Homo económico. Y la otra... Dale, no empezamos. No, el otro supuesto que tampoco se puede corroborar en la realidad es este supuesto que usa la economía, que es el ceteris paribus, que ya lo van a escuchar ahora en la unidad número 3,
¿sí? ¿Qué significa? La economía, para poder hacer ciertas formulaciones teóricas, supone, por eso es un supuesto, no ocurre en la realidad, pero supone que va a modificarse algunas variables de esa realidad y que las otras variables, como las pone como en un congelador, las congela, las mantiene inalterables, ¿no? Y eso no ocurre en la realidad, es decir, cuando yo salgo a la calle, hay viento, hay tráfico, cambian los precios de la carne, sube el costo, hay noticias de, o sea, la realidad no es que se comporta o se modificó el precio de la carne vacuna nada más, no, junto con el precio de la carne vacuna también cambió el pollo, el pan, bajó uno, subió el otro, o sea, las situaciones de la realidad no cambian con una y la otra queda congelada, cambian todo a la vez. Como ese análisis es muy complejo, la economía dice, bien, supongamos que solo cambia el precio de la carne y vamos a ver cómo reaccionás como consumidor. Pero bueno, la realidad no es que cambie solo el precio de la carne, eso es un supuesto. Es un supuesto que permite predecir, no existe en la realidad, pero con ese supuesto se logra obtener una ley que predice bastante acertadamente lo que sucede en la realidad, por más que el supuesto no sea real, porque nuevamente no cambia solo el precio de la carne, ¿no? O sea, se cambia como están ahí, o sea, esa bola toca esa y cambian, se mueven todas a la vez, o sea, no es que vamos a mover solamente esta variable y las otras quedan ahí quietitas, donde muevo esta bola y empieza a tocar las otras, se mueven todas las otras variables. Eso lo van a escuchar ahora cuando veamos la unidad 3, cuando ustedes definan la ley de la demanda, dice manteniéndose inalterables, o sea, supuesto, ceteris paribus, todos los demás determinantes de la demanda. Y bueno, dice, pero, ¿qué es esto? Bueno, es un supuesto. De vuelta, no lo podemos encontrar en la realidad, es como el hombre económico. No lo vamos a encontrar en la realidad. La realidad tampoco se congela por partes, salvo en alguna película. Todo es posible. Bien. ¿Querés que vuelva para atrás? No, simplemente después vamos a ver también que la condición ceteris paribus, eso, de congelar una variable, aún reconociendo que en las ciencias sociales todas están en movimiento, es porque operacionalmente, desde el punto de vista de ecuaciones, representaciones gráficas y demás, si hacemos cambiar varias variables simultáneamente, son de una complejidad, el abordaje concreto tremendo. Entonces, igual no vamos a representar la realidad. Entonces, congelamos analizamos una en detalle, que es la bola que se mueve, y presumimos que todas estas van a quedar constantes. Como le dijo Silvia, cuando esta golpee, va a pasar la actividad económica, todo al mismo tiempo, pero no la podemos analizar. No podemos analizar. Entonces, analizamos la que se considera en ese modelo la más importante. Y ahora vamos a ver en la función de demanda cuál es la más importante. Bien. Acá, en esta unidad número 2, van a tener que conocer, son dos modelos, o sea, dos simplificaciones de la realidad. La frontera de posibilidades de producción y vamos a ver el flujo circular de la renta o esquema circulatorio simplificado. Son dos modelos, o sea, dos modelos que permiten analizar, y ahora vamos a ver qué permite analizar la frontera de posibilidades de producción y qué nos muestra ese flujo circular de la renta o esquema circulatorio simplificado. Fíjense que ahí ya en la palabra simplificado me está indicando lo que les dijo Gustavo de modelo, simplificación de la realidad. Esquema, ya de vuelta es una palabra que indica que esto es un modelo. Entonces, ahí, bueno, tal. Simplemente el modelo de la frontera de posibilidades de la producción es para entender qué está pasando de una manera muy simplificada, qué está pasando o qué puede estar pasando en una economía. ¿Sí? Acá ya salimos de la teoría, es teoría económica, pero por ejemplo, imaginemos en la teoría en la economía de un país. ¿Y qué nos muestra la frontera de posibilidades de producción? Nos muestra con la infraestructura que tenemos, con las industrias y todo el sistema económico que tenemos,
¿cuánto es lo más que podemos producir? ¿Y cuántos bienes produce una economía? Miles de bienes. Entonces el modelo nos lleva a simplificar a una cantidad que entendamos. Y si queremos comparar variaciones, cantidades de varios bienes, llevamos el nivel de simplificación a la mayor expresión posible. Simplemente tomamos dos bienes o dos grupos de bienes. Entonces vemos cómo nos manejamos, cómo estamos con el manejo de esa escasez si solamente produjéramos dos bienes. Y acá, convencionalmente, se utiliza para analizar, trabajar con dos variables, un eje de coordenadas cartesianas, que lo habrán visto. Y de manera simplificada, decimos que trabajamos con dos bienes. Y ahora se dice dos grupos de bienes, dos canastas de bienes. Y para hacerlo simple, y esto es una abstracción, decimos los bienes Y y los bienes X. Los economistas del siglo pasado, para explicar este modelo, lo explicaban desde los tipos de bienes de consumo y de capital. Y hablaban, este ejemplo era explicado de una manera simbólica, anecdótica, con cañones y mantequilla. Fíjense hasta qué punto, para decir qué capacidad de producir cañones y mantequillas tiene una economía, como si solamente el supuesto es dedicar a esos dos bienes. Sabemos que necesitamos mucho más bien. Entonces vemos que cuando analizamos, si producimos más de algo, tenemos que producir menos del otro. Y acá tenemos tres escenarios posibles. Uno es, podemos producir A, podemos producir B, C o D, y podemos producir H. O sea, ¿qué nos indica cada esto? ¿Por qué esto se llama una frontera de posibilidades de producción? Porque esto nos muestra las cantidades máximas de bienes que podemos producir con una infraestructura dada. ¿Y qué vemos acá? Vemos, ¿podemos producir A? ¿Podemos producir A? Nos tenemos que preguntar. ¿Nos permite la infraestructura? Sí, podemos producir A. ¿Y estaría bueno producir A? Silvia, ¿qué te parece? ¿Estaría bueno producir A? No, no porque podemos producir un poco más de ambos bienes, porque acá produciríamos, podemos, no deberíamos. Poder se puede, porque de hecho está por debajo de la frontera. Si Gustavo dijo que esto era la frontera, es lo máximo, y estamos en el punto A, que es menos de lo máximo, obviamente que es posible. La pregunta es, ¿estaríamos usando adecuadamente todos los recursos? Porque en la definición anterior Gustavo le dijo, dadas las fábricas que tenemos, dados los recursos que tenemos, dada la tecnología que tenemos, podríamos producir más si usáramos mejor las fábricas, la tecnología, los trabajadores, los ocupáramos a todos. Entonces, esta producción A es posible, obviamente que es posible, pero implica un uso ineficiente. Estamos teniendo... Imaginémonos el país ahora como una empresa, ¿no? Claro. Y yo me pongo como el dueño de la empresa. Entonces le pregunté a Silvia, que es la gerenta general de la empresa, ¿podemos producir A? Ella me dijo, sí, pero podemos producir más. Entonces yo me copé y le digo a Silvia, bueno, buenísimo, produzcamos H. ¿Qué me contesta? Y si quiere hacer campaña política, diciendo que podríamos producir H, estaría bien. Pero, digamos, o sea, como discurso, el H está bueno. De hecho, se usa en discursos de política económica decir que uno puede alcanzar H, ¿no?
Pero yo qué le diría, mira, si esta curva es nuestra frontera, es el máximo que podemos producir, y H, con los recursos que tenemos, con la tecnología que tenemos, es como dice ahí, es inalcanzable. Ahora, si vas a invertir en tu fábrica, mayor tecnología, mayor cantidad de maquinaria, vas a capacitar a tus trabajadores, seguramente la frontera se te va a trasladar para la derecha y alcanzaríamos el H. Dada la estructura de hoy de tu empresa, no me versés, sería la traducción, no, es inalcanzable dada la estructura que tenemos hoy en día. Y ahora, Ya me echó de la dirección de la empresa, digamos. no, ahora la voy a seguir poniendo en apuros y le digo que esto no estaba guionado. Y ahora le digo, bueno, está bien, vos me dijiste que somos eficientes, podemos producir muy eficientemente Acá. dentro de la frontera. B, C o D. Ay, y yo ahora le pregunto, ¿y cuál producimos? ¿B, C o D? Y una depende del dueño de la empresa, cuál es. Esto es una decisión, todas son posibles y son eficientes. ¿Se dan cuenta? Esa. Entonces ella me va a devolver la pregunta y me va a decir, ¿vos qué tipo de empresa querés? ¿Qué país querés? ¿Querés producir mantequilla para que la gente coma o querés producir cañones para ir a la guerra con la potencia, con el país de al lado? Y esto define también un proyecto de esa famosa política económica del, de qué queremos, del deber ser, ¿no? Entonces vemos cómo este modelito muy recontra simplificado nos sirve para explicar qué posibilidades hay, ¿no? Y acá tienen, recuerden que estaba en la filmina anterior, la idea de costo de oportunidad. Nuevamente aparece ese razonamiento económico, siempre una decisión implica un costo de oportunidad. Si yo quiero producir más de X, voy a tener que dejar de producir algo de Y, ¿no? Como más horas de estudio para economía implica dejar horas de mirar series de televisión, por ejemplo. Siempre, en toda decisión, como los recursos son escasos, más de una cosa implica menos de la otra. Y acá la frontera de posibilidades de producción también nos muestra eso. Que si Gustavo me dice, no, pero yo me quiero trasladar al punto C, y yo le voy a tener que decir, bueno, pero entonces vas a tener que sacrificar la producción del bien Y. No podemos producir más de X y también más de Y. Porque fíjense, de vuelta, si él quisiera producir más de X y más de Y, de vuelta estaría en un punto por fuera de la frontera de posibilidades. Y de vuelta sería un punto inalcanzable. Si se quiere mover acá, decisión que yo se la dejo en manos de él, porque él es el dueño de la empresa, en este caso, en un país es una decisión política, no es una decisión de la economía como ciencia, es una decisión política. ¿Queremos un país que fabrique solo camiones o queremos un país que fabrique solo alimentos o un país que fabrique alimentos pero que también tenga protegidas sus fronteras, bueno, etcétera, etcétera? Esa es una decisión estrictamente política. Nosotros como economía, desde la economía le decimos, miren muchachos, hay una frontera, o sea, no me vengan con el punto H porque técnicamente es inalcanzable. Bien. Que sí, se puede decir es el objetivo desde el punto de vista económico, porque después lo vamos a ver, es, ¿cuál sería? Volver al anterior, Silvia. Ahí voy. Ahí. ¿Cuál sería el objetivo o lo que nos tendríamos que proponer y hacer en una reunión con Silvia? Producir, tener bienes de capital, esos bienes que ayudan a producir otros bienes, y correr, desplazar hacia la derecha la curva de frontera de la producción. ¿Por qué? Y si no queremos, y lo tendríamos de alguna manera, lo tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque cada vez somos más y cada vez tenemos más necesidades. O sea, correr, desplazar hacia la derecha la frontera de posibilidades de producción se llama crecimiento, crecimiento económico. Es lo más importante el crecimiento económico. Es necesario, pero no es suficiente. Lo importante es el desarrollo. No importa solo cuánto, sino también para qué. Pero bueno, después vemos eso.
Y el otro modelito, ¿se acuerdan que le dijimos, bueno, usamos modelo? El otro modelo que nos muestra algo también en forma muy simplificada, es esto que tienen acá, flujo circular de la renta o esquema circulatorio simplificado, y acá muestra algo que también se los dijo en el video anterior Gustavo, si recuerdan, o si recordamos más o menos que vamos a ver en la microeconomía, esto es cómo funciona, fíjense que acá hay funcionamiento de los dos agentes económicos más importantes que estudia la microeconomía. Gustavo le dijo que la microeconomía estudiaba el comportamiento de agentes económicos individuales, y la macroeconomía, lo que van a ver en segundo año, estudia el comportamiento de la economía en forma agregada. Ya no nos interesa esta empresa o este sector, sino qué pasa con el consumo del país, qué pasa con la inversión de un país. Acá nos interesa cómo se comportan los consumidores y cómo se comportan o unidades familiares y cómo se comportan las unidades productoras o empresas y cómo se interrelacionan entre ellas, cómo interactúan. Eso es lo que nos muestra. ¿Cómo interactúan estas dos grandes unidades? Fíjense que acá hay una cosa, interactuamos a través de mercados. Interactuamos en ese espacio donde nos encontramos estos dos extremos que están acá, familias y empresas, a través de dos mercados. El mercado de bienes y servicios, que es el que vamos a empezar a desarrollar en la unidad número 3, y el mercado de los factores de la producción. Ahí nos encontramos jugando. En realidad todos jugamos los mismos, o sea, jugamos de los dos bandos, sería acá. Según en qué mercado vamos, jugamos de un bando o del otro. Las familias, cuando vamos a este mercado, vamos a ofrecer factores de la producción. Somos oferentes. ¿Y quiénes demandan nuestro trabajo? Por ejemplo, las empresas. O sea, que acá las empresas demandan, quieren los factores de la producción, que ahora les vamos a ver cuáles son. Pero fíjense acá arriba, en el rosadito, las empresas pasan a ser oferentes de bienes y servicios. O sea, nos sacaron el rol. Y nosotros, que veníamos siendo oferentes de factores de la producción, en el mercado de bienes somos los que demandamos, es decir, los que vamos a querer y a estar dispuestos a comprar determinados bienes. Es decir, los dos grandes agentes cumplimos los dos roles según en qué mercado nos movamos. A veces somos oferentes de factores de la producción y vamos al otro mercado y somos los que demandamos los bienes y servicios. Lo mismo le pasa a las unidades productoras. Pero si fijan acá, después sigue Gustavo, tenemos una línea negrita, ¿sí? Acá van factores de la producción, acá va mi trabajo, la tierra de alguno, el capital de alguno, la capacidad empresarial, que son los factores de la producción, ahora los recuperamos. O sea, van cosas, servicios, ¿sí? Acá las empresas mandan bienes y servicios en lo negrito, mandan mandan el pan, mandan harina algunos, mandan autos, mandan computadoras, ¿sí? Mandan bienes y servicios. Acá demandamos también el pan, la computadora, pero nosotros no ofrecemos trabajo, por ejemplo, a la universidad. Nosotros somos oferentes en el mercado de los factores de la producción, en el mercado de los trabajadores universitarios, ofrecemos nuestros servicios. ¿Quiénes la demandan? Las universidades. ¿Y para qué trabajamos? Y porque después necesitamos ir a demandar al otro mercado que está arriba. ¿Y con qué vamos? No vamos a la anónima y digo, sí, yo vengo a pagar con horas de economía porque yo estoy dando clase en la universidad, entonces, no, ¿con qué tengo que ir a pagar? Con dinero. Entonces, fíjense que por afuera hay un flujo, ¿sí? Que es de color rojito y punteado. Entonces, ¿acá qué está? Está cuando nosotros ofrecemos factores de la producción, las empresas, ¿sí? Las unidades productoras, nos devuelven en remuneración. O sea, que acá nos viene una corriente ya monetaria, una corriente nominal. ¿Y a dónde la llevamos a esa corriente nominal de dinero? Y fíjense a dónde termina. Viene acá, llegó acá, me pagaron el sueldo, el salario, para decir en la denominación económica, y a dónde termina la flechita roja. En el mercado de bienes y servicios. Es decir, que así como hay un flujo real, bienes, servicios, hay un flujo monetario o un flujo nominal, que es el flujo de dinero en esta economía que es monetaria. Ahora, agregar, sacar, correr. No, agrego. Sí. Agrego. Fíjense, esto funciona fluidamente, ¿no? O sea, tendría que funcionar fluidamente. Después vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos del mercado. Pero este concepto es muy amplio.
Pero simplemente acá vemos que aparecen dos palabras propias del lenguaje económico, porque dijimos, la economía tiene un objeto de estudio, tiene un método de estudio, formula leyes, tiene, ¿se acuerdan cuando vimos la Ferrari? Tiene un razonamiento económico y también tiene un lenguaje económico. Entonces, acá vemos, en economía, nosotros vamos a trabajar con variables de dos tipos, con las que representan flujos, corrientes, acá está la corriente de dinero y la corriente de bienes y servicios, que están, como lo dice ahí, circulando en la economía. Y después, cuando vemos otras situaciones que están como congeladas, hablamos, hay variables de flujo y variables de stock. Y hago un hincapié en estos modelos, y fíjense, este es un modelo simplificado. ¿Por qué? Porque hacemos jugar todo esto como si este sistema, como si este esquema funcionara como un circuito cerrado y hermético. Fíjense, como si funcionara, como si fuera un sistema de calefacción central de una casa, un sistema de un auto que tiene el radiador y que gira todo y no se escapa nada ahí. Y sabemos que eso no es así. ¿Por qué simplificado? Porque en la economía, acá hay un actor muy grande que no está, porque nos complejiza el análisis, que es el Estado. O sea, las familias recurren constantemente al Estado. Fíjense lo que pasa en nuestro país actualmente. El Estado es un proveedor de trabajo y también es un proveedor de lo que se llaman transferencias, que son todos los pagos de jubilaciones, de planes sociales. O sea, el Estado es un actor principalísimo que, bueno, en un esquema simplificado no lo pone. Después lo que le planteó Silvia, la línea punteada es cómo gira el dinero en la economía. Y el dinero no es que gira, ya le digo, como un circuito cerrado. No, fíjense lo que pasa en el sistema de agua de nuestra casa. El sistema de agua circula dentro de nuestra casa, pero cuando no consumimos determinada agua, esa agua se va al tanque de agua. ¿Sí? Y cuando no entra agua porque la cooperativa cortó el agua, se nos empieza a vaciar el tanque. Y con el dinero en la economía pasa lo mismo. Cuando el dinero a determinados actores le entra a sobrar, los llevan a lo que se llama el sistema financiero. O sea, fijémonos que el sistema financiero capta los excedentes de dinero. ¿Y qué hace? Los vuelve a prestar, por ejemplo, a las empresas o a los consumidores. Entonces, hay como otro sector de la economía que, digamos, no está incluido en esto y existe y es recontra importante. Y si yo les digo, si ustedes quieren comprar un par de zapatillas, ¿qué hacen hoy en día? Bueno, ahora esto, ¿qué hacían hace un año o 2 años? ¿No? Y podían ir a la tienda del centro, que es la que vende zapatillas, a las 2, 3. Podían ir a Mercado Libre a buscar las zapatillas, después vamos a hablar de eso. O lo que hicieron muchos, iban a algún sitio de los chinos, y traían unas zapatillas del exterior que estaban más baratas. O sea, hoy en día vivimos en una economía globalizada. Entonces, todas estas transacciones resulta imposible imaginarlas en el contexto de un país. Hoy en día, si analizamos lo que tenemos, ¿no? ¿Recuerdan este que les nombré? Esto, cualquier cosa, vemos que hay un montón de, casi todo, muchas cosas son importadas. Entonces, eso es un reconocimiento expreso de que existe un mercado externo, un mercado internacional. Entonces,
Esto, que lo mostramos sencillito, simplemente afilando la puntería un poco, vemos, pero le falta toda la parte financiera, le falta toda la parte internacional, le falta toda la acción del Estado. Así que esto sería un flecherío de una cosa muy difícil de abordar. Por eso, simplemente le digo, ¿y por qué simplificado? Porque le faltan esas tres partes. Y aparte le falta, esto ocurre dentro de un sistema mayor, ¿sí?, que es el ecosistema o el sistema natural. O sea, que en realidad muestra un subsistema dentro de un sistema mayor, del cual toma recursos y entrega, digamos, residuos, ¿no?, o desechos. O sea, que en realidad le faltan, y esas son 4 cosas que nos acordamos que faltan, digamos, ¿no? Pero faltan, digamos, ¿se acuerdan de esa interrelación que tiene la economía con todas las otras ciencias? Como que le falta un montón de otras cosas. Pero muestra básicamente y simplificadamente la interrelación que hay entre los dos agentes económicos fundamentales de la economía, las empresas y los consumidores. Sigamos con nuestro análisis económico. Creo que esta era la anterior. Sí, bien, porque toco y después me olvido. Volvemos siempre al mismo problema, ¿sí? Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Esperen que no sé qué hice acá. ¿Por qué salimos de pantalla? Un segundo, acá estoy. Nos perdimos. Te perdí a vos. Bien, ahí sí, ahí estamos. Volvemos siempre a lo mismo. El objeto de estudio de la economía era ese problema económico, que era que los recursos son escasos y de usos alternativos, mientras que las necesidades, era el globo siempre mayor, son crecientes, etc. Así son ilimitadas. Eso origina, digamos, ese enfrentamiento, esa divergencia entre necesidades y recursos, que existan 3 interrogantes básicos, ¿no? O sea, uno preguntaría, si los recursos son escasos, ¿se puede producir todo en cantidades ilimitadas? Y no, aparte ya vimos la frontera de posibilidades de producción, que nos dice claramente que más de una cosa implica menos de la otra. Y cuando Gustavo me dijo, ¿podemos producir el punto H? Yo le dije, y no, con los recursos que tenemos, llegamos no me acuerdo cuáles eran las letras que estaban sobre la frontera como máximo. O sea, todo y en cantidad ilimitada, yo le tendría que contestar ya, no, si yo fuera la gerenta y él el dueño de la empresa. Bien, o sea, la primera pregunta es ¿qué y cuánto producir? Es decir, vamos a tener que decidir como empresarios, yo como la gerenta y él como el dueño, qué vamos a producir y cuánto de cada cosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos armas o cañones y mantequilla? Bueno, ¿qué y qué de cada, y cuánto de cada cosa? El otro problema que le voy a preguntar a Gustavo es, está bien, ¿qué y cuánto? Es el problema estrictamente económico. Como los recursos son escasos, yo le digo a Gustavo, bueno, 500 cañones y 5.000 toneladas de mantequilla. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a producir? No sé, el dueño me va a decir cómo lo vamos a producir. Es un problema tecnológico. Y esta palabrita me la van a escuchar muchas veces, ¿no? Los alumnos de otros años ya me van a etiquetar con esto, ¿no? Pero para muchas preguntas, la respuesta lamentablemente termina siendo depende. Entonces, podemos decir, tenemos que producir más cebada porque aumentó el consumo de cerveza. Eso ese es un tema que seguramente les preocupará mucho, ¿no? Entonces, digamos, ahora se está cerveza y cerveza artesanal, bueno, necesitamos cebada. ¿Y cómo la producimos? Y eso viene con depende. Si yo estoy en un campo en Alemania, probablemente para producirla utilice un sistema tecnológico sofisticado, donde tengo todo tecnificado, sistemas de riego automático, cosechadoras robóticas y un montón de otras cuestiones. Produzco básicamente con una tecnología recontra avanzada. Si estoy, y no se trata
en un país africano, en un país con poco nivel de desarrollo, ¿tendré que hacer cebada? Sí, sí, pero ¿cómo lo haré? Lo haré con trabajadores manuales. Entonces vemos cómo el problema tecnológico de cómo producir depende el tipo de recursos con el que cuente. Y este es un tema obviamente concatenado con el qué y el cuánto. Y por si ya se nos complica compatibilizar eso, después viene el tercer punto, que quizás termine siendo el más importante, aunque no podemos escindir, esto es como decir, ¿qué es más importante? El hígado, el cerebro, el corazón, y si nos falta uno de los tres nos morimos, pero bueno, ¿qué es este famoso para quién? ¿Y qué hay detrás del para quién? Te hago las preguntas difíciles porque Silvia también es profesora de política macroeconómica, así que, ¿qué pasa con el para quién? El para quién, que uno podría decir, bueno, ¿para quién? Para el que pueda comprar la cerveza y punto. O sea, el para quién es un problema también, como dice acá, social, pero es un problema en términos políticos, digamos, ¿no? Porque si bien este es estrictamente económico, este es tecnológico y este es social, el para quién es, podríamos decir, bueno, produzcamos cerveza para quien lo pueda pagar. Ahora, ¿solamente para quien lo pueda pagar? ¿O podríamos plantearnos, las personas no tendrían derecho, digamos, a tener cerveza también? Es decir, ¿quién responde? Por eso la pregunta es, ¿cómo se responde a estos tres interrogantes? Y básicamente según cómo esté organizado el sistema económico, ¿no? O sea, si un sistema, una economía estrictamente de mercado, va a responder que lo que el mercado demande, cómo, al más bajo costo y con el mayor nivel de rentabilidad, y para quien lo pueda pagar. O sea, lo responde de esa manera. La pregunta que nos tenemos que hacer, si esa es la manera que cumple ciertos requisitos en términos de equidad social, de justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso acá ustedes tienen De un, lo que debería ser. de lo que debería de las políticas, digamos, ¿no? Cuando uno dice política. Bueno, el otro tema, volvamos un toque para atrás. Esto tampoco se puede dar como que los globos están congelados, porque lo que hablamos es, nosotros la economía es dinámica, esencialmente dinámica, y tenemos que pensarla como con determinados niveles de crecimiento. ¿Sí? Entonces a esto le tenemos que poner acá, bueno, pero que sea con crecimiento porque las necesidades crecen, que es un punto cuestionable. También tenemos que decirle que un problema que estamos teniendo en este país hace más o menos 70 años, tiene que funcionar esta resolución del problema dentro de un contexto de estabilidad. Esto significa, estabilidad refiere a estabilidad de precios, ¿no? Porque los precios no tendría que haber inflación o grandes niveles de inflación que complique toda la relación. Y por último, tenemos que crecer, tenemos que ser estables, previsibles en cuanto al manejo de los flujos de dinero. Y tendríamos que ser, ¿sí? Tendría que haber equidad. Y esta es la palabra más difícil de resolver, que como dijo Silvia, es un tema político. Muchas veces se dice tenemos que ser eficientes, ¿no? Y ser eficientes implica mejorar en lo tecnológico y mover en la curva pero tenemos que ser equitativos en el reparto, porque si no, tarde o temprano, la economía va a empezar a colapsar por el lado de lo social. Entonces, ¿qué pasó en la historia? ¿Cómo se resolvió y cómo se resuelve este problema? No es fácil, ¿no es cierto? Bastante complicado sería. Según cómo Y se organice el sistema económico, ¿no? El sistema económico, ¿qué es un sistema económico? Es un conjunto de reglas, de normas que organizan la actividad económica
¿sí? De un país, por ejemplo, de una economía en particular. Entonces, según cómo se organice, se van a dar distintas respuestas a esos tres interrogantes. Los extremos, como todo extremo, son situaciones casi modelísticas, digamos, que no se dan en la realidad, son situaciones idílicas o ideales. Unas economías centralmente planificadas, acá tienen un buró donde, digamos, donde se decide todo, nos reunimos y qué vamos a producir, y lo que decidamos, 100 vestidos, 500 bolsas de papa, tanto de cebada para cerveza, decidimos centralmente, un gobierno decide centralmente para cómo con tal tecnología y para quién lo distribuimos a través de cartilla de racionamiento. Listo, ya está, respondimos las tres preguntas muy fáciles. El otro extremo es dejar a esas tres preguntas, dejarlas en mano de esa, que algunos dicen le ponen mercado para no darle nombre, pero bueno, diríamos a esa cosa que nadie la ve tampoco, que es el mercado, ¿no? Que nosotros la vamos a ver modelísticamente con esas curvitas que están acá, ¿no? O sea, pero ¿quién es el mercado el que determina este precio y esta cantidad? Bueno, no lo sabemos. Dejar libre al mercado que determine qué va a producir, cómo lo va a producir y para quién o cómo va a distribuir lo que ha generado ese sistema económico. ¿Dónde estamos la mayoría de las economías? En ninguno de estos dos extremos. Ni totalmente todo decidido por un Estado centralizado, ni todo dejado en manos de esa cosa que no sabemos muy bien dónde está, digamos, que se llama mercado, que lo representamos con dos curvas, pero uno en la realidad no se encuentra con las dos curvas, ¿no? Y decir, este es el mercado, ¿no? El mercado de la carne, acá está la curva de la demanda, acá, por eso vale ahora 1.000 pesos el kilo de carne, por ejemplo, ¿no? La mayoría estamos dentro de economías mixtas, más orientadas a una intervención del Estado, en algunos casos, o más, con menos intervención del Estado. Pero en ninguno de los dos extremos hay ninguna economía, ni aún las que uno dice son las más economías de mercado, como el caso de Estados Unidos, ¿no? Como ejemplo paradigmático de las economías de mercado, y realmente tiene un montón de sectores subsidiados, por ejemplo, por el Estado, ¿no? Entonces, y acá tienen un cuadrito, pero eso después lo miran por ahí, para el final o algo, y acá está el equilibrio, encontrar un equilibrio, digamos, ¿no? Entre los dos extremos. Hoy en día se declama, ustedes van a escuchar en los medios de comunicación social, sobre todo las alabanzas al mercado, como eh, ese sistema de autorregulación automática por fuerzas, como decía, el padre de la economía, después lo vamos a ver sobre el final del cuatrimestre, el que le atribuye, el primero que empezó a estudiar científicamente la economía, se llamaba Adam Smith, ¿no? El padre de la economía, y él hablaba de una mano invisible, como que la mano invisible iba regulando, iba acomodando lo que la gente necesitaba, si había, ¿no? Por un mecanismo de mercado, que era un mecanismo de precios, básicamente, de oferta, demanda y de precio. Pero sabemos que el mercado puede ser ineficiente y puede ser inhumano. Entonces, eso requiere, imaginémonos que digan, hoy la gente necesita comer, y un alimento que otorga una buena relación de costo y alimentación, yo no entiendo, pero no creo que sea así tanto, ¿no? Pero pongamos que sea la polenta. Entonces, el mercado va a producir polenta. Y dice, no, porque los que comen polenta están todos sin plata. Entonces no producimos polenta. Producimos cajas de copo que valen 300 pesos la cajita. Pero eso no la puede comprar un montón de gente. ¿Me entiendes? Entonces, alguien tiene que regular para decir, bueno, hagamos llegar las cosas, hagamos que se pueda producir polenta o que no se gaste todos los recursos en insumos. Entonces, este es el rol que le corresponde al Estado, ¿no? Como una suerte de catalizador de lo que pasa entre las dos fuerzas. Y lo que pasó, y usted dice, ¿en la historia qué pasó? Y en la historia hubo un experimento de economía
planificada, centralmente dirigida, que fueron los países comunistas, los países socialistas, Rusia básicamente. Y hoy en día lo más parecido a economía planificada es Cuba, con ya determinadas irrupciones de mecanismos de mercado. Y China, que es la mayor motor de la economía actual, que era otra economía planificada, reserva un montón de roles del Estado, pero tiene una apertura hacia el capitalismo privado muy significativo. Y como le dijo a Silvia, ¿y cuáles son? Los capitalistas funcionaban perfectamente. Mentira. Porque los que se declaman totalmente, digamos, adoradores del mercado, en sus políticas económicas concretas, toman un montón de medidas intervencionistas. Entonces, ahí el Estado aparece, que esto, por ejemplo, Estados Unidos, por decir, Argentina es mucho más eficiente que Estados Unidos produciendo caños grandes sin costura, caños de acero. Y Estados Unidos le cobra unos terribles impuestos para no dejar que entren nuestros caños. Entonces, ¿qué me decís, mercado? Mercado cuando te conviene. O sea, hoy en día ya casi no hay discrepancia sobre que las economías son básicamente mixtas. Pero hay terribles discrepancias sobre cuánto de cada uno. ¿Está claro? O sea, el sándwich tiene que ser inexorablemente jamón y queso. Ahora, cuánto de jamón y cuánto de queso? Es la gran discusión, no económica, sino ideológica. Porque esto es otra historia. Pero bueno, simplemente vayan sabiendo que la economía no es teoría. La economía es cosas que nos pasan todos los días. Acá simplemente entonces tienen en el cuadrito algunas características básicas, siempre recordando lo que les decía Gustavo, todas las economías estamos en esta última columna, que son economías mixtas, con esa salvedad que les hizo recién, en algunas con mayor grado de intervencionismo, en algunas áreas, distintas áreas en cada economía, y otras más cercanas a una economía más de mercado o el capitalismo, pero ninguna es ni totalmente en la segunda columna, ni totalmente planificada o centralmente dirigida, sino que hay parte de la economía a cargo del mercado y también intervenciones del Estado en determinados bienes públicos, teniendo en cuenta beneficios sociales, lo que dice acá, digamos, beneficios privados y públicos, el Estado orientando, regulando, con distintos grados de participación del Estado y del mercado. La mayoría son mixtas, todas son mixtas en realidad. Como les decía, Cuba y China son mixtas también. Nosotros ahora vamos a ver cómo funcionan las economías de mercado, cómo funcionan los mercados. Pero vamos a agregarle un poquito más. ¿Cómo funcionan los mercados cuando funcionan? Entonces, y esto es todo la estructura, todo el andamiaje alrededor del cual se creó la teoría económica neoclásica, ¿sí? Que es lo que vemos, lo que consumimos en los libros, la economía que está modelizada y la que está más estandarizada y difundida. Pero, cuando avancemos en la materia, vamos a ver que lo que aprendimos al principio, a veces, vamos a ver un tema que es apasionante, que se llaman las fallas o los fallos del mercado. Y ahí, cuando el mercado falla, tiene que aparecer dónde está. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Por ejemplo. Exactamente. Pero bueno. Entonces... Y para finalizar esta unidad... Dale, no, dale. Uy, espera, vuelvo para atrás. Tenemos algunos problemas de sincronización. Ya vamos a ir mejorando con los años. Unos cuantos años más de virtualidad y llegamos bien.
Bueno, Después acá, viene, claro, después ya nos van a, después viene el reumatismo, así que... vamos a tener todo el brazo todo. Acá lo que muestra esta filmina es esta idea de la economía o la actividad económica funcionando a través de un sector privado, un sector público, y acá hay una cuestión de tamaño de los circulitos que tiene un sentido de ser, ¿sí? Y este tercer sector. Acá tenemos las empresas, acá tenemos el Estado, y este tercer sector, ¿sí? Es un sector que está, lo que se llama a veces economía social, economía solidaria, economía popular, digamos, tiene distintas denominaciones, ¿no? Originalmente estaban las cooperativas, las mutuales y las asociaciones como el tercer sector, podríamos decirlo de alguna manera, tradicional, y ahora aparece un tercer sector más ampliado, donde se incluyen las ferias francas, los clubes de trueque, las empresas recuperadas, los emprendimientos socioproductivos autogestionados, es decir, hay un montón de otras que ya no es la empresa esa tradicional de la cual hace un ratito yo era la gerenta general y Gustavo era el dueño, sino que ahora acá aparecen, y fíjense que este se ha ampliado, acá hay un tercer sector mucho de mayor tamaño, como empezó, digamos, un fuerte sector privado, un sector público, y acá esos emprendimientos ahí abajito, chiquititos, no representaban mucho en la economía, y ahora vemos acá que ese tercer sector amplió su participación. Después, bueno, si les interesa el tema, hay una serie de acontecimientos históricos que hace que este tercer sector adquiera cada vez más fuerza, ¿no? Si ustedes observan ahora, no sé, cuando hay falta de trabajo, adquiere, por ejemplo, importancia la feria La Saladita, ¿no? Es como que adquiere importancia, ¿no? O sea, como que se agrande. Eso sería, por ejemplo, el tercer sector, estas cuestiones de las ferias, en la crisis del 2000, las empresas recuperadas, esas empresas que se fundían o quebraban y eran rescatadas por los propios trabajadores, es decir, ese tercer sector en la economía adquiere con el tiempo mayor importancia, ¿no? O sea, como que va adquiriendo otra forma de hacer economía, una economía ya no tan centrada por ahí en el lucro, más en la solidaridad, en la asociatividad. Es como que ya esa empresa de la cual éramos dueños ahora hace un ratito con Gustavo, y ahora quizás formamos parte de un emprendimiento más solidario, más participamos en la feria, etcétera, etcétera. Una solidaridad más institucionalizada. O sea, esta es una solidaridad que se mueve, eso lo vamos a ver también, porque hay una parte de la economía que es como los barcos, ¿no? Que son barcos que andan por arriba del mar, y existe una parte de la economía que se llama también economía sumergida, economía informal, economía en negro. Y esto también pasa en el tercer sector, lo que decía Silvia. Estas organizaciones humanas espontáneas que surgen ante necesidades extremas con mecanismos solidarios, también mueven mucha plata. En algún caso. Y otras están más formalizadas y también hoy en día, por ejemplo, Greenpeace, que es una organización ONG que no recibe aportes de empresas ni de gobierno, debe tener un presupuesto equivalente al de un país chico, por decir, ¿no? Y nosotros acá también lo vemos con las grandes organizaciones solidarias como Fundación Sí, todas estas grandes organizaciones de colecta, que cada vez tienen más peso o van resolviendo problemas de la gente que no los resuelve el sector privado, empresarial, ni los resuelve el sector público. Así que simplemente es para marcarle la importancia de que no es una cuestión dicotómica entre lo privado y lo público, sino que hay un tercer sector. Entonces hasta acá llegamos con la unidad número 2. La semana que viene empezaremos la unidad número 3. Volvemos a recuperar en esta presentación los prácticos asociados a estas dos presentaciones, unidad 1 y unidad 2, son los prácticos 1, 2 y 3. O sea que con los videos más la nota de cátedra podrían ser resueltos, suponemos, tranquilamente o sin mayores
complicaciones. No sé si tranquilamente, digamos, pero sin mayores complicaciones. Así que hasta acá los dejamos.